En las décadas de 1950 y 1960, en plena Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica temía que los agentes norcoreanos, chinos y sobre todo rusos usaran técnicas de control mental para lavar los cerebros de los numerosos prisioneros de guerra norteamericanos. Como respuesta, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, a cargo de Allen Dulles, aprobó un proyecto secreto el 13 de abril de 1953. Esta operación encubierta tenía el objetivo de desarrollar una droga que fuera capaz de obtener la verdad de cualquier persona, además del desarrollo de técnicas que permitieran tomar control de la mente de las personas y éstas pudieran ser usadas contra los enemigos de Estados Unidos. A lo largo de 2 décadas, las investigaciones se concentraron en los diferentes aspectos de la conciencia humana, la parapsicología, desarrollo de armas de microondas y cómo fabricar asesinos que no tenían conciencia de serlo, los llamados candidatos Manchuria. Todas estas investigaciones fueron parte del proyecto MKUltra. El programa contaba con 162 proyectos diferentes, financiado por medios indirectos por la CIA. Se seleccionaron para su desarrollo universidades, fundaciones, hospitales y cárceles en Estados Unidos y Canadá, así como centros de detención en Japón, Alemania y Filipinas. En total, el proyecto incluyó 80 instituciones y 185 investigadores, que desconocían el origen de los fondos. En 1973, cuando el nuevo director de la CIA, Richard Combs, tomó funciones, mandó destruir las más de 8,000 páginas de documentación que el proyecto habría producido, pero el área de contabilidad tuvo un error en la clasificación de algunos de los documentos, olvidando etiquetarlos con la leyenda MKUltra. Por esta razón, los documentos no fueron destruidos. Los documentos describían los experimentos con detalle. Estos documentos fueron almacenados en una bodega, y fue hasta 1974, cuando Stephen Kinzer, un periodista del New York Times, encontró los documentos y, utilizando un acta de derecho a la información, logró hacerse con los documentos para posteriormente publicar una nota, describiendo cómo la CIA había llevado a cabo experimentos ilegales con administración de drogas, sin conocimiento ni consentimiento de los sujetos del experimento. Además, quedó de manifiesto que se mantuvieron operaciones de espionaje que involucraban tanto a ciudadanos estadounidenses como canadienses. Así inició un largo proceso, donde el periodista Kinzer arrojó luz sobre las operaciones secretas y puso al alcance del ojo público los sórdidos detalles del olvidado programa MKUltra. Al año siguiente, el presidente Ford, a raíz del escándalo del Watergate, creó una comisión para investigar las actividades de la CIA, y es así como se logró conocer, al menos parcialmente, qué fue lo que hizo la CIA durante al menos 2 décadas en completo secreto y con total impunidad. La premisa inicial de MKUltra fue el uso del LSD-25, dietilamina de ácido lisérgico, bajo la dirección del químico experto en venenos, Sidney Gottlieb, conocido como el hechicero negro, quien se convirtió en el director del proyecto. Él pensaba que las propiedades del LSD responsables de alteraciones mentales podrían ser útiles para tortura psicológica o para lavado de cerebros. Bajo el auspicio del proyecto, el hechicero negro, con el consentimiento, protección y el dinero de la CIA, inició el financiamiento de estudios en 42 universidades, donde destacan las universidades de Columbia y Stanford. También se usaron 15 laboratorios de fármacos, 12 hospitales y clínicas y 3 prisiones. Estudiaron los efectos de varias drogas como el ya mencionado LSD. Otras drogas utilizadas fueron la metilendioximetanfetamina, conocido popularmente como éxtasis, mescalina, heroína, desoxiefedrina, conocida como metanfetamina, barbitúricos y la psilocina, un activo extraído de los hongos alucinógenos. Desafortunadamente, los experimentos no eran nuevos, toda vez que el ejército ya había experimentado con sus soldados en el pasado, pero concluyeron que era necesario experimentar con gente común, pero usando técnicas nuevas. Las nuevas técnicas más escandalosas tuvieron lugar en el Hospital Allen Memorial Institute, en la Universidad McGill, en Montreal, Canadá, bajo el identificador de subproyecto número 68.
bajo las órdenes del hechicero negro, el Dr. Donald D. Cameron usó a sus pacientes como cobayas humanas. Dos de estos desafortunados pacientes fueron los famosos Ken Kesey, autor de la novela One Flew Over the Cuckoo's Nest, y el infame Ted Kaczynski, conocido como una bomber. En 1957, Velma Orlikov se trató con el Dr. Cameron. Primero fue internada, luego le dieron curare para paralizarla y luego le administraron enormes dosis de LSD. Ella comenta que tuvo potentes alucinaciones, no podía moverse y sentía que sus huesos se volvían líquidos. Otro paciente fue Lois Weinstein, quien fuera diagnosticado con un dolor psicosomático en una de sus piernas. Al igual que Orlikov, le fue administrado curare y LSD. Luego le dieron 65 días de terapia de sueño, lo mantuvieron sedado, dormido durante todo ese tiempo. En ese periodo, solo lo despertaban 2 o 3 veces al día para administrarle electrochoques, con intensidades 67 veces mayores a las permitidas. De lo que se sabe, es que también le sometieron a conducción psíquica, es decir, le repetían frases en bucles. Algunas de las frases fueron obtenidas de una grabación de su entrevista previa con el Dr. Cameron. Durante 3 meses seguidos, le fueron repetidas frases alrededor de 500,000 de veces. Lo que dice el hijo de Lois Weinstein es que su padre fue violado mentalmente, le destruyeron. Solo de pensar en lo sucedido a su padre, siente vergüenza de compartir profesión con el Dr. Cameron. Otra víctima fue la doctora Marilyn Monroe, quien aplicó para hacer sus prácticas con el Dr. Cameron, quien le dijo que para ser considerada en el programa, debía ser curada primero de una depresión. Monroe accedió al tratamiento, pensando que la terapia no le haría mal, y además de hacerse con un nuevo empleo. A Monroe también le fueron administradas sesiones de electroshocks de forma diaria, 67 veces la dosis recomendada. Esto ocasionó que la doctora perdiera su sentido de identidad, no sentía sus extremidades. Meses después, la madre de la doctora Monroe logró sacarla del hospital. Tuvieron que volver a enseñarle a caminar y a ir al baño por sí misma. Finalmente logró graduarse a los 60 años de edad. Las secuelas son del habla y de ubicación espacial. Esto se sabe porque el esposo de Orlikov, que era miembro del Parlamento de Canadá, se dio cuenta que su esposa había sido parte del experimento sin su consentimiento. Se dice que encontraron 9 personas más, que fueron afortunados sobrevivientes del experimento. Otro subproyecto fue llamado Clímax de Medianoche. La CIA remodeló cuartos de hotel en San Francisco, California y Nueva York. Se colocaron espejos de doble vista y ambientación temática. Luego fueron contratadas prostitutas para atraer y drogar a hombres desprevenidos. De estos experimentos no salió nada, dado que los agentes solo observaban, a través de los falsos espejos, las acciones que tomaban lugar en las habitaciones. Los agentes ingerían grandes cantidades de alcohol y no daban un seguimiento posterior a los sujetos. Oficialmente solo 2 personas murieron por causa de estos experimentos, pero extraoficialmente se sabe que la mayoría de las desafortunadas cobayas humanas morían de forma prematura. Se llegó a conocer la existencia de otros proyectos secretos de la CIA bajo los nombres clave: Proyecto Alcachofa, Proyecto MK Delta, Proyecto Sonic Kitten, Proyecto Paperclip, Proyecto MK Naomi, Proyecto Sinsonte, Proyecto Chatter. Sin duda resulta escalofriante solo pensar en cómo se desarrollaron todos estos proyectos en total secreto. Pero algo más escalofriante aún, ser conscientes de lo maquiavélicos que llegaron a ser los líderes de la CIA, así como los agentes. Es inevitable pensar, si eso hacían en los 60s, ¿qué estarán haciendo en nuestros días?